Hola, buenas tardes. En breves momentos vamos a estar con Rafael Calvente hablando del método Río. A ver si se conecta por aquí. El método Río es reeducación integrativa oculomotora. Mira, vamos a saludar a Lucy de Ironía, que ha sido alumna nuestra de algunos cursos. Y nada, vamos a esperar a ver si Rafa se conecta y hablamos. Para todos los que os conectéis, bueno, la charla de hoy viene relacionada con la anterior, que estuvimos hablando sobre el sistema oculomotor. Rafael Calvente pues nos va a hablar un poco de qué es el método Río, en qué consiste, hablará de qué papel tiene el fisioterapeuta en el sistema oculomotor, aunque ya Juanma comentó algo. Vamos a estar hablando pues del ojo, del que es el sistema oculomotor otra vez, de la relación postural, del trabajo multidisciplinar con... Ya tenemos aquí a Rafa. Como decía, del trabajo multidisciplinar con optometrista y oftalmólogo. Vamos a... Y os lo presento. Muy buenas, don Antonio. Hola, Rafael. ¿Qué pasa? Nos ¿Qué tal? Bien, 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 bien. Tenemos ya una pregunta. Bueno, me Eh, ves bien o no, me he peinado y todo, ¿eh? ya, yo no. Es que soy un desastre para estas cosas. Bueno, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, intentando ya... hoy hemos tenido una formación y Ah, bueno, ya poco a poco van saliendo nuevos cursos. bueno, me alegro mucho, tío. Nos está saludando también a SM Fisio, un saludo. Chao, hola, ¿qué tal? Irene nos comentaba si podía ver la charla del otro día y sí, está en el IGTV, la televisión de Instagram, que lo tenemos ahí conectado en el Facebook, en el Muy bien. Instagram, perdón, y bueno, esta charla también se podrá ver en directo. Bueno, Bueno, ¿cómo va Antonio la formación presencial? ¿Va bien o va todavía un poco tranquila? depende de los cursos. Parece que los alumnos más jóvenes son los que más se quieren apuntar a las formaciones. Bueno, yo creo que está ahora con este repunte, no sé qué ocurrirá, pero bueno, yo creo que estamos un poco más animados todos, ¿no? Sí, a ver cómo va la cosa, a ver. Pero bueno, que también, bueno, intentando también hacer cosas combinadas con online e intentar a lo mejor hacer cosillas en teóricas online para estar menos horas en clase. Bueno, Bueno, ya bien, veremos bien, cómo porque irá. la verdad es que tengo que darte la enhorabuena por el trabajo que haces, ¿no? Con tu formación y con tu empresa de formación, que en momentos duros también estás ahí dando el callo, dando facilidades, o sea que te doy la enhorabuena a ti por tu trabajo. Bueno, muchas gracias, Rafael. Es así, es verdad, Antonio. Bueno, vamos a empezar con la charla sobre el método Río. Bueno, para quien no conozca a Rafael Calvente, es fisioterapeuta, es osteópata, es creador del método Río, reeducación integrativa oculomotora. Lo digo bien, ¿no? Lo Es dices integra. perfectamente. Aparte estás dentro de lo que es la junta directiva o del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Andalucía. Eso es. Y bueno, aparte de ser un Muy fisio liado, muy liado siempre, Antonio. bastante activo. Pues nada, vamos a hablar un poco sobre el método Río. La charla de hoy va a consistir más o menos en desarrollar un poco lo que es el programa del curso. Iremos hablando de lo que se ve, de qué trata. Y el primer punto del curso es el papel del fisioterapeuta en el propio tratamiento oculomotor. Cuéntanos qué puede hacer un fisio dentro del trabajo ocular. Bueno, Antonio, la charla que dio nuestro colega, compañero, gran amigo Juan Melo Santos explicó un poco lo que es un poco el método y bueno, te propuse un poco ver el programa para que bueno, los posibles interesados vean de qué va el curso, ¿no? Porque a veces reeducación integrativa oculomotora y eso es para los fisios o no, ¿no? Y bueno, hemos tenido también un poco nuestras diferencias, yo creo que está todo solucionado
y la primera parte del curso es ver, bueno, las competencias de cada profesional, ¿no? Y aquí sí que tenemos que dejar muy claro cuál es el papel del fisioterapeuta. Y yo creo, Antonio, que como bien decía también el profesor Juanma el otro día, si algo somos expertos, ¿no?, en el aparato locomotor y somos expertos en el trabajo de los músculos con 200.000, 500 técnicas, ¿verdad?, que tenemos para un tratamiento de un músculo, bueno, pues son muchos músculos los que también participan, no solamente en que muevas el ojo, sino participan en mucho más conceptos, en nuestra postura, participan en nuestra integración a nivel de aprendizaje, en cuanto a mejora del rendimiento deportivo, pues son las tres patas que hablaba el otro día Juanma del método RIA. Por tanto, ¿qué papel tiene el fisioterapeuta? Vamos a centrarnos fundamentalmente en lo que muchos de pacientes llegan a nuestras consultas. ¿Con qué problema? Pues con cervicalgias y con dorsalgias y con migrañas y con cefaleas. Y vamos a trabajar con el método RIO como fisioterapeuta, especialmente en el trabajo oculomotor, ¿bien? Yo creo que esto quede bastante claro, Antonio, porque, bueno, hemos dado incluso formación algunas veces online. Yo creo que la presencial es lo ideal, evidentemente, y hemos incluso invitado a algún óptico optometrista. Tenemos que dejar clarísimo que esta figura es el experto en la visión, es el óptico optometrista, el experto en la patología ocular y de la visión es el oftalmólogo y nosotros los expertos en el trabajo oculomotor. Por tanto, cuando hablemos de músculo, tenemos que hacer un trabajo, pues yo creo que aunar, ¿no?, las diferentes profesiones y que podemos hacer cada una de nuestras partes. Nuestra parte es fundamentalmente el trabajo oculomotor. Antonio. Ok. Bueno, hablando del papel del optometrista y del oftalmólogo, es cierto que el otro día una oftalmóloga argentina, no sé si estabas tú en ese Sí, momento correcto. Sí, sí. cuando estábamos con Juanma, bueno, ella hizo el curso y le gustó muchísimo por lo que mencionaba y, bueno, además que hablaba de buscar gente que estuviese preparada sobre la materia, porque Claro. veía Hombre, que cogía... sería lo ideal, Antonio, sería lo ideal. Yo hace muchos años di una charlita, bueno, era un curso de un día, ¿no?, en Madrid, que me invitó una compañera fisioterapeuta para que hablara un poco del trabajo del ojo y la postura. Y yo invité, digo, oye, si puede venir algún oftalmólogo, sería ideal, ¿bien? Más que él en patología ocular, nadie. Pero nosotros no vamos a entrar en la patología ocular. Y todo lo contrario, incluso podemos aprender mucho, ¿no?, de otros profesionales, como el óptico optometrista, que se dedica fundamentalmente, entre otras muchas cosas, evidentemente, al trabajo de las patologías, bueno, más patologías, alteraciones refractarias, cómo ellos tratan la miopía, hipermetropía, etcétera, etcétera, con su técnica y su tratamiento, ya sean con lentes o lo que sea. ¿Y qué podemos ayudar nosotros ahí? Pues mucho, ya sabemos y hay mucha evidencia cómo estas alteraciones refractarias también alteran la postura. ¿Se puede un paciente con una miopía y una hipermetropía que me esté provocando una cervicalgia o una lumbalgia? Pues es posible. Por eso el trabajo tiene que ser de forma conjunta, ¿no? Esto es lo ideal, Antonio, y yo creo que lo vamos consiguiendo pasito a pasito, ¿no? También tenemos en un curso que dimos una chica que era fisioterapeuta y óptica. Era fisio y óptica. Y bueno, la he quedado encantadísima y su trabajo ahora de tesis de doctoral lo quería hacer en ese campo, ¿no? En el trabajo de la reeducación integrativa. Y ella ahí me decía, fíjate qué cosas más bonitas y más interesantes se pierden mucho en nuestros compañeros, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. Yo la verdad es que todo lo contrario, tenemos que estar juntos, ¿no? Y yo siempre pongo un ejemplo, Antonio, como me lo decía un abogado, ¿no?, amigo mío, dice, bueno, algunas profesiones son como los anillos de la Olimpiada, ¿no?, que hay una competencia aquí, una competencia aquí, y luego hay un trocito ahí que podemos hacer entre los dos, ¿no? Y yo cojo el paciente y luego se lo doy a él me lo da a mí. Bueno, en definitiva, un trabajo conjunto, un trabajo multidisciplinar. Bueno, sí, la verdad que te has adelantado un par de puntos, pero los desarrollaremos ahora. Ya has mencionado un poco el tema de metropía y Lo de la trabajo desarrollamos. multidisciplinar, pero bueno, vamos a seguir, bueno, vamos a mandar saludos a Juanma, que lo acabo de ver por ahí, De Juanma. está por ahí. Y bueno, Juanma de Luz, los... No, a ver, Lucida Ironía nos pregunta, ¿pero una hipermetropía se puede solucionar con fisioterapia? bueno, perdón, no le he visto la pregunta. Nada, está ahí en medio. Sí. ¿Una hipermetropía se puede solucionar con fisioterapia, con el método Río? Esa A es la ver, pregunta. vamos, esto hay que dejarlo muy claro, Lucía.
en el método Río nunca hablamos de una recuperación de una alteración refractaria. Es decir, que nadie nos malinterprete. No curamos miopía, no curamos hipermetropía. ¿Bien? Ahora, la miopía, la hipermetropía, ¿hay evidencia de que estas alteraciones refractarias puedan dar origen a un cuadro, una sintomatología que se pueda trabajar con fisioterapia? La respuesta es sí. ¿Cuántos pacientes tenemos con cefaleas y es de origen oculomotor, verdad? Ahora, si con el método Río yo pongo un ejemplo, que es mi caso, un caso nada más, no mucho, solamente uno. Yo tenía miopía. Después de hacer tanto trabajo y ejercicio oculomotor, ¿me he mejorado yo? Sí, pero el método Río no va dirigido ahí. Va dirigido fundamentalmente a... Bueno, ahí, como tú decías, Antonio, no hemos saltado de puntos, pero bueno, ya lo metemos aquí, ¿no? Da igual. Ejemplo claro, ¿no? Yo lo pongo mucho porque es que lo he visto en consulta, Antonio, lo hemos visto en consulta, pacientes, pues no sé, con tendinitis bilateral de Aquiles, con tendinitis rotuliana bilateral, que no tiene por qué ser un problema oculomotor, para eso somos fisioterapeutas y hay que hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Y cuando hemos hecho estos test de captores, joder, pues me has dado que sí, que por ejemplo una miopía donde el paciente, si no está bien controlada esa miopía por su, bueno, por su tratamiento del optometrista o porque las gafas no están graduadas o el paciente no ha ido a graduárselas, hay una alteración de la postura. Los pacientes, por ejemplo, adelantan su centro de gravedad, ¿no? Ya puede tener cervical, lumbalgia, incluso una metatarsalgia. Pero que nadie nos malinterprete. Con el método Río curamos miopía. No es el titular, ¿vale? Bueno, vamos a hablar ahora, bueno, en el segundo punto, que es el ojo mucho más, visión, comportamiento, concentración, coordinación, aprendizaje, postura, que yo creo que ya lo hemos repetido muchísimas veces como captor postural, dolor, equilibrio, rendimiento cognitivo y deportivo. Cuéntanos qué importancia tiene el ojo, aparte de llevar información al cerebro. Pues mira, Antonio, de esto sí que habló mucho el otro día nuestro compañero, el profesor Juan de los Santos. Y claro, el ojo no es solamente un transmisor de que envía la información al cerebro, es mucho más, ¿no? Por ejemplo, el ojo es comportamiento, evidentemente, es la concentración, es coordinación, toda la información aferente que entra por vía ocular, que llega a nuestro cerebro, cuanto mayor información recojan nuestros ojos, mayores conexiones que hay entre nuestros dos hemisferios cerebrales. Es postura, indiscutiblemente, y aquí esto ya no se puede discutir, esto está más que evidenciado, ¿no? Cuando hay una hipertonía de un músculo o de otro músculo, un recto superior, un recto inferior, un músculo oblicuo, la primera región que va a adaptar junto con nuestro sistema laberíntico para mantener esa horizontalidad son nuestros músculos cervicales. ¿Y cuántos pacientes tenemos que lo colocamos, por ejemplo, en camilla y la cabeza la tiene hiperextendida, ¿no? Y tú le quieres corregir y te dice que no. O cuántos pacientes tienen una lateroflexión cervical. Rafa, pero podría ser por una escoliosis. Evidentemente, siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial. Por eso el ojo es mucho más. El ojo a nivel cognitivo, ya también hablaba Juanma de esos niños que, por ejemplo, hay estudios que dicen que cuando hay niños con dislexia va asociado a un problema oculomotor. Que también decía Juanma, no un problema oculomotor es el origen de la dislexia, pero la dislexia es un problema oculomotor, ¿no? ¿Cuántos niños tienen dificultad, por ejemplo, para copiar de una pizarra? Yo, mira, precisamente, Antonio, este fin de semana lo he percatado, ¿no? Porque he tenido el placer, el gusto de examinar en osteopatía a los alumnos de quinto año y fíjate, tienen que copiar, el caso clínico tienen que copiar del proyector, ¿no? Sí. Y lo típico, ¿no? Que tú dices, ya, dices sí, o dices no, ¿no? Y hay unos que terminan muy rápido y otros que terminan mucho más lento. Entonces, la memoria visual de buscar un renglón, memorizarlo y copiarlo, por ejemplo, depende también de esa parte ocular. Y yo me quedé con el que siempre decía, todavía no, ¿no? Y era el último siempre en todas las pantallas. Digo, mañana que examen práctico, vamos a hacer un test. Evidentemente tenía problemas, ¿vale? De movimiento sacádico. Pues esa es un poco la idea, ¿no? ¿Cuántos niños que están pues diciendo, pues estos niños lo consideramos un poquito, entre comillas, ¿no? Más torpe, con mayor dificultad de aprendizaje. Igual hoy tienes un problema oculomotor, ¿no? Y luego también para eso es mucho más experto Juanma que yo, en el trabajo y en el rendimiento deportivo, ¿no? Y por eso hablaba mucho del tema de la bilateralidad, la información a nivel ocular, muy característico, muy típico. Aquí yo tengo un chiquito de 12 o 13 años que le gusta ser portero. Bueno, pues el chiquillo lo intenta.
pero todos los goles por arriba se lo meten todo, ¿no? Y testando al chiquillo dice, bueno, claro, es que tiene una hipertonía de los músculos rectos inferiores. Todo lo que venga por arriba, el chiquillo tiene que hacer un sobreesfuerzo para mirar para arriba, ¿no? Y lo estamos reeducando. Por eso el ojo es mucho más. Y cuando hablamos de ejercicio terapéutico, Antonio, esto es fisioterapia. ¿Estamos de acuerdo tú y yo o no? Sí, sí. Totalmente. Pues, bueno, vamos a por el tercer punto. Habrá teoría y habrá anatomía y fisiología del sistema oculomotor. ¿Qué conocimientos tienen que tener los fisios que se quieran apuntar? Bueno, o qué vais a enseñar a nivel de anatomía y fisiología para el desarrollo del método. Bueno, Antonio, aquí está clarísimo que cuanto más conocimientos tenga, mucho mejor. Esto es obvio, ¿no? Pero sí es verdad que vamos a empezar, yo siempre digo que vamos a empezar hablando por la A, ¿no? No vamos a empezar hablando ni por la I ni por la O. Independientemente de los conocimientos que tenga cada uno, uno tendrá otros más, otros menos. Pero sí habrá una parte de la anatomía, que será la parte del primer día por la mañana, dedicaremos a la anatomía y a la palpación. Claro, cuando hacemos un trabajo del método Río, que luego finalmente veremos cómo hacemos el tratamiento, tenemos que conocer como fisioterapeuta, y no solamente para el método Río. Es decir, si tienes que hacer, te pongo un ejemplo, ¿no? Una técnica de una punción seca del músculo tal, pues tienes que saber localizarlo, tienes que saber palpar. Yo no soy experto en el tema, ¿no? Pero entiendo que tienes que saber palpar la fibra, dónde está, qué músculo, ¿verdad? Incluso algunos ya utilizan estudios ecográficos, pues esto es ideal. Pues esto es lo mismo. Si el tratamiento manual consiste en hacer un trabajo del globo ocular, de la musculatura, del sistema ligamentario, del sistema venoso, del sistema arterial, tenemos que hacer una anatomía de todo esto, ¿bien? Porque finalmente, cuando trabajamos un músculo en fisioterapia, Antonio, independientemente de la técnica que utilicemos, yo creo que el objetivo final es mejorar pues la vascularización de ese nervio, mejorar la inervación, ese flujo vasoplasmático del nervio al músculo. Y para eso hay que saber dónde está, ¿no? Pues esto igual, si encontramos una alteración, ¿qué tengo que tratar ahora? Lo que hemos encontrado, qué músculo, qué arteria, qué nervio, pero que no se preocupen porque es verdad que la fisioterapia, bueno, yo no sé ahora, yo terminé hace 25 años la formación de fisioterapia. A mí el ojo, de hecho, yo era un negado al ojo, ¿no? Digo, hostia, yo cuando miraba el libro, los ojos por un libro, a través de un libro, digo, qué difícil, yo no quiero aprender esto, ¿no? Y me vi casi un poco obligado, porque yo creo que gracias también a que tengo un hijo que tuvo que hacer terapia visual y a partir de aquí digo, bueno, pues me voy a meter un poquito de lleno y luego ha sido más que espectacular. Por eso no se preocupen, que la anatomía la vamos a dar durante toda la mañana y la iremos repitiendo. Yo siempre hago referencia, Antonio, a un gran neurólogo vasco, Arturo Goicoechea, que tuve el placer de conocer, ya señor mayor, pero con mucha sabiduría, y dice, para que el cerebro empiece a integrar cada concepto nuevo hay que repetirlo un mínimo de 4 veces, ¿no? Entonces yo se lo llevo a cabo en los cursos. Cuando hay un concepto nuevo, digo, señores, no se preocupen, que lo vamos a repetir 4 veces, como mínimo, para que el cerebro empiece a integrar. Así que por eso no hay ningún problema. Una anatomía compleja, pero que la vamos a dar muy divertida. Ok. Bueno, el cuarto punto habla sobre las alteraciones refractarias, que ya hemos comentado un poco en cómo podíamos ayudar al paciente a mejorar sus problemas a lo mejor de miopía, de hipermetropía. Y bueno, creo que esto, no sé si tienes que decir algo más, pero creo que ya lo hemos dicho. Sí, Antonio, una pequeñita cosa más. Cuando el paciente viene a la consulta por un problema X y hacemos un pequeño estudio oculomotor y ya observamos que no ve bien, es que no ves bien. Esto no es nuestro. Esto es de llevación directamente pues, al óptico optometrista o al oftalmólogo. Y es el que hace el diagnóstico de esta alteración refractaria. Luego el óptico optometrista pondrá su terapia, ya sea también visual o sea a través de lente, y así que tenemos, bueno, un diagnóstico previo. Ahora, esa hipermetropía, por ejemplo, las hipermetropías, pacientes con hipermetropía retrasan su centro de gravedad. Y eso lo hacemos mucho. Yo tengo una plataforma baropodométrica que solamente la utilizo sobre todo para esto, ¿no? Y cómo cambia, por ejemplo, una pisada, pues con los ojos abiertos y con los ojos cerrados, ¿verdad? Y eso lo hemos visto todos. Luego habrá que determinar si este es el captor o no, o si es un problema podal o temporomandibular. Pero vemos en pacientes con miopía que con los ojos abiertos y si las lentes, su centro de gravedad está totalmente adelantado, un apoyo en el antepié y el hipermétrope en el retropié. Pues ¿esto qué puede originar, Antonio? Pues tú mejor que nadie y todos los compañeros. Una tendinopatía del tibial anterior, aquilea, etcétera, etcétera, ¿no? Sin olvidar nuestro tratamiento como fisioterapeuta, pero tampoco sin olvidar cuál es la causa
sobre todo en tendinopatías crónicas, ¿no? De larga evolución. Bueno, pues eso es lo que hacemos con la miopía y hipermetropía. ¿Y hay gente que mejora su miopía y hipermetropía? Bueno, eso ya lo dejo ahí. Bien, puede ser, porque todo lo que sean ejercicios para un ojo te va a venir bien. Pero siempre recuerda, insisto, de la mano conjuntamente con los expertos en el ojo, que no somos nosotros, que son los ópticos, ¿eh? Muy interesante. Bueno, vamos a por el quinto punto, que es la evaluación fisioterapéutica de las alteraciones oculomotoras. ¿Qué herramientas diagnósticas se utilizan en el método Río para saber detectar las alteraciones? Claro, como el método Río, Antonio, fundamentalmente hablamos de reeducación oculomotora, pues nuestro papel fundamentalmente es ver si hay una alteración oculomotora o no. Bien, verla. Y luego vamos a detectar, mediante una serie de test, pues determinar si el motivo de consulta o esa sintomatología que trae el paciente de estas migrañas, cefaleas, cervicalgias, tortícolis, etcétera, etcétera, tiene un origen oculomotor o no. Que ahora no es todo un problema oculomotor, ¿bien? No. Es importante, debe detectarlo. Bueno, ahora es el ojo. Bueno, esto no ha pasado todo, ¿no? Cuando hemos recibido un curso de, yo qué sé. De lo que sea, sí. Que luego ves solo hígado, solo ves músculos para pinchar o... Claro, o incluso la osteopatía, ¿no? Tú ves estómago y dices, bueno, pues esto tiene un tiempo de estómago todo el mundo. Bueno, pues esto igual. ¿Te vas a encontrar con mucha sorpresa? Pues sí, evidentemente. Pero yo tengo pacientes con cervicalgias y no tienen ningún problema oculomotor, ¿vale? Pero bueno, una herramienta es hacer un diagnóstico diferencial si el captor ocular, como todos sabemos que es un buen captor postural, es origen o no del problema. Luego tenemos que determinar si hay una alteración oculomotora, qué músculos, como son los testing muscular según Kendall, o pedir testing musculares, y luego tenemos de test desde lo más global a lo más específico, y luego ya utilizamos una serie de material, como por ejemplo la tarjeta de Torrington, el test de Maddox, para ver forias, para ver tropías, es decir, un material para que nos diga exactamente qué músculo es el que está alterado, y que incluso que lo podamos medir, ¿bien? Es decir, puedes cuantificar la cantidad de desviación o de foria que tiene este paciente. Me parece un tema muy interesante porque no es subjetivo, esto es más que objetivo y real, ¿no? Y lo pueden utilizar incluso compañeros, que ya hay muchos muy interesados en el tema, que están haciendo su tesis doctoral, pues bueno, incluso una chica en la Universidad de Cádiz con el trabajo fin de grado, que quiere hacer algo también con la parte ocular, y cuando tienes un aparato de medida que te dice son 7 o son 9 y después de un tratamiento está en 2 o en 3, esto se puede. Yo no soy mira, yo tengo el doctorado, Antonio, pero tampoco soy muy experto en la investigación. A igual cuando te lo dé un gran investigador dice, no, aquí faltan más datos, ¿no? Pero que digo que sí que se puede cuantificar y esto es muy interesante. Así haremos nosotros diagnósticos. Un material simple, una cartografía, una linterna, un palito y un oclusor. Con eso es suficiente. A ver, Luce de Ironía nos comenta, ¿cuál es el método de diagnóstico más objetivo que se puede utilizar? Mira, en primer lugar, la inspección visual. Si tú ves a un paciente con el ojo hacia un lado hacia otro, ya no te hace falta más diagnóstico, ¿vale? Ahora, cuando no hay, eso se llama una atropía o un estrabismo, ¿verdad? Cuando tú ves el paciente con el ojo desviado. Ahora, ¿qué test más específico se puede utilizar? El cover test, es un cover que determina también alguna atropía, y el más específico es el test de aforia, que se hace con la tarjeta de Torrington. Ahí sí que se puede cuantificar cuánto de alteración esa musculatura. Ok. Pues nada, luego vamos a lo que más yo creo que les gusta a los fisios, que es el tratamiento. Se van a ver tanto técnicas manuales como ejercicio terapéutico, que ahora está muy en boga dentro de lo que es el colectivo. Cuéntanos, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Pues, Antonio, el objetivo del tratamiento depende un poco del motivo de la consulta, ¿vale? Nosotros dividimos, Juanma y yo, hemos dividido un poco el diagnóstico y el tratamiento, pues, en 3 partes. 1, alguna alteración postural, que es mucho de la fisioterapia. Luego, 2, si hay una alteración a nivel cognitiva, que ahí utilizamos unos test que son los test de los movimientos acádicos, etcétera, etcétera, de memoria visual, etcétera. Y 3, un diagnóstico en cuanto a la alteración motora deportiva. Entonces, hacemos una serie de test diagnósticos para ver la bilateralidad,
qué lateralidad, cuál es el ojo técnico, el táctico, la mano, el brazo, etcétera, etcétera. ¿Cuál será el objetivo? Depende del motivo de consulta. Si tenemos un paciente con unas cefaleas o una tortícolis y el problema es oculomotor, nuestro objetivo lo tenemos claro. Hay que reeducar esta musculatura pues para mejorar esta postura. Si es en cuanto a un rendimiento cognitivo o deportivo, pues bueno, pues el objetivo va a estar fundamentalmente ahí. Y para ello, eso sí, como tú bien decías, hay una serie de técnicas manuales, lo dividimos también en 3 partes del tratamiento. Técnicas manuales, pues, de la terapia manual, es decir, cómo trabajamos un músculo con la músculo-energía, cómo bombeamos un globo ocular, cómo trabajamos a nivel neurovegetativo para mejorar la inervación vascular de ese ojo, cómo ayudamos a hacer un buen drenaje venoso, cómo ayudamos a hacer un buen drenaje intraocular, que incluso, las técnicas indicadas cuando hay una hiperpresión intraocular, una PIO, siempre y cuando tengamos en cuenta que no haya ninguna contraindicación, es el trabajo manual. Y después, Antonio, hacemos un trabajo, me he permitido ponerme aquí en mi consulta, me he venido, como tengo la consulta cerquita de casa, aquí estoy en la consulta, ¿eh? Y aquí tengo más o menos montado no sé si lo veis por ahí, este gimnasio un poquito de rehabilitación. Oye, que también tengo una lámpara de infrarrojo también ahí, ¿vale? Y ahí, os enseño un poco lo que tengo por ahí. Y estas son unas láminas que utilizamos para hacer ya un trabajo mucho más específico, a nivel integrativo. Por ejemplo, en esos niños con déficits en cuanto a atención, niños con problemas de la lectura, de los movimientos acádicos, niños que se saltan de renglón cuando están leyendo o que inclinan la cabeza, pues ahora utilizamos, como tú bien dices, esta hora de moda, y yo creo que con buen criterio, pues el ejercicio terapéutico, ¿no? Que tenemos que luchar por ello. Y luego, en función a la actividad deportiva, pues igual, utilizamos todas las láminas, que son unas 37 láminas que utilizamos para integración, para hacer la coordinación, equilibrio, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, las contraindicaciones, ¿cuáles serían? Mira, las contraindicaciones, realmente una contraindicación como tal no la vemos, algo que, se trata de un tumor y yo creo que incluso así alguna contraindicación tendrá la terapia manual, ¿vale? Pero el ejercicio terapéutico ahí no tiene ninguna contraindicación. Está indicado en la tercera edad, pacientes con Parkinson, pacientes incluso con Alzheimer, porque aquí estamos trabajando mucho la memoria visual, etcétera, etcétera, contraindicaciones prácticamente mínimas. Ahora, por ejemplo, un colega mío de Málaga, que el pobre tiene una visión muy poquita visión, se dio un traumatismo en el ojo porque no veía bien. Ese traumatismo de ojo creó una hiperpresión de más de 22, 23 milímetros de mercurio. Pues mira, compañero, de momento no vamos a meter los dedos ahí a tocar el ojo. Bien, si hay un desprendimiento de retina, pues con precaución la terapia manual, pero en cuanto al ejercicio no hay ninguna contraindicación, Antonio. Ok. Y ya, el último punto... Discúlpame, lo más mínimo que encontremos, pues, hay que tener, es decir, hay que derivar. Bien, esto no sé lo que te ocurre, que tú pierdas medio campo de visión, o que cuando yo te gire los ojos para allá pierda la visión completa, o ves una hemianopsia con un campo oscuro y un campo blanco, o tienes destellos, como son los escotomas. Esto no es fisioterapia, ¿vale? Y esto yo lo he visto en consulta. Mire usted, le hago unos test y hay unas cosas muy raras. Esto no es nuestro, tiene que usted al oftalmólogo, ¿vale? Perfecto. La derivación simple. Y ya, pues como último punto, también vais a hablar un poco de los estilos saludables, recomendaciones nutricionales, higiene postural. ¿Qué recomendaciones soléis dar a los pacientes para tener una buena salud visual? Sí, Antonio, por ejemplo, que no hagamos muchos lives seguidos, uno detrás de otro, porque estamos pegados a una pantalla de teléfono móvil. Y claro, en el curso no somos nutricionistas, ni Juanma ni yo, pero hemos recabado información a nivel científico y todos sabemos que, el ojo se nutre, el ojo tiene una gran vascularización. Y yo siempre, cuando hablamos de sistema vascular, hablo de continente y contenido, ¿no? El continente, que es inervación vegetativa, la arteria sea correcta, no haya ningún tipo de obstáculo, no haya ninguna placa de ateroma, y evidentemente el contenido, que es lo que lleva dentro, ¿verdad? Entonces, me va a permitir esta expresión, a mí un poco grosera, pero a mí me la dijo una vez un médico, un profesor nuestro, que decía,
Si tú quieres cagar zanahorias, tienes que comer zanahorias, ¿verdad? Es decir, si al ojo le hace falta vitaminas, minerales, se lo tienes que aportar sí o sí. Por eso hablamos un poquito de la parte nutricional y estilo de vida, los niveles de estrés, la glucosilación con exceso de azúcar, los diabéticos. Hacemos un poquito ahí para que veamos un poco esa parte, ¿no? Y yo siempre le explico a todos mis pacientes, Antonio, yo creo que casi a todos, ya traiga una hernia discal o una periartritis por motivos X, que todo esto sucede, Rafa, ¿por qué me sucede esto? Pues siempre hay componentes mecánicos, ¿no? Tu postura, etcétera, etcétera. Pero también puede haber componentes químicos. Incluso te sorprendes cuando le preguntas qué come y sin ser nutricionista puedes determinar, joder, pues no estás comiendo del todo bien, ¿no? Y también hay un componente emocional importante, ¿no? Nuestros niveles de estrés. Y fíjate ahora por lo que estamos pasando, Antonio, ¿no? Que hay gente sin trabajo, gente no pueden comer, gente que su negocio lo han cerrado y eso se mete a un nivel de estrés tremendo. Y yo incluso, cuando yo entré como vicepresidente en el Colegio de Fisioterapeutas, en mis primeros meses sufrí un nivel de estrés extremadamente grande. Algún día te contaré el porqué. Yo perdí visión, veía borroso, ¿no? Ese nivel de estrés. Así que todo es un poco un conjunto de todo, ¿no? Ya. ¿Qué crees que puede hacer? Posiblemente haya ahora más casos con problemas de visión. El hecho que estemos pegados a pantallas, el hecho del estrés. Claro. Hay estudios sobre ello, sobre cómo han incrementado las patologías oculares, si lo es, que me imagino, por el tema de estar pegados a una pantalla. Totalmente, Antonio, porque fíjate, siempre se ha dicho que los ojos están preparados para ver de lejos. Cuando tú ves de lejos, tus músculos están relajados. Entonces, cuando tú miras de cerca o enfocas mirar de cerca, hay contracción muscular de los rectos internos, del cierre de la pupila. Bueno, ahí hay una contracción muscular importante. Del cristalino, lo cual si estamos mucho tiempo con una visión muy cercana, es como estar trabajando siempre con un músculo contraído, ¿no? Imagínate, pues cojo una pesa ahí y me tiro aquí 4 horas. Finalmente el músculo se agota. Y eso es lo que nos ocurre. Bueno, y por eso hay tantas patologías, por ejemplo, las presbicias, ¿no? Que los pacientes me han dicho que tengo presbicia. Eso te está diciendo que ya estás bastante mayor. Yo se lo digo así. O sea, te han puesto de viejo, con la presbicia. Obvio, una musculatura que se ha cansado y que tiene dificultad para contraerse. Y cuando seas mayor, posiblemente, si tú no has hecho ejercicio y no te has cuidado, tu tríceps seguramente que se va a caer un poquito, ¿verdad? Y tus glúteos también se van a caer. Y tu abdomen también. Si tienes una buena higiene de ejercicio y hábito de vida saludable, pues posiblemente también se te caiga la musculatura, pero va a ser un poco más de forma gradual. Con los ojos igual. No estemos mucho tiempo pegados a pantallas de ordenador. Hagan ejercicio en la calle, hagan visión lejana. Cuando estoy trabajando con el ordenador 20 minutos, levanta la mirada y mira a través de una ventana. Objetos que se muevan. Es un poco lo que vamos a ver también de higiene visual. Nos comentaba Ale Montoya, saludos desde Ecuador. Una pregunta, ¿en qué tiempo se puede hacer ejercicios después de presentar un desgarro de retina? Pues mira, no sé cómo se llamaba el compañero. Vale Montoya. Vale, miren, ahí yo no te puedo decir, ¿vale? Porque eso lo tiene que decir el oftalmólogo. Depende de la fase de recuperación. Esa recuperación depende, pues bueno, de muchos factores. Pero eso lo va a evaluar siempre el oftalmólogo, ¿vale? Un desprendimiento de retina, pequeño desprendimiento de retina, un gran desprendimiento de retina que requiere una intervención quirúrgica. Después de la intervención quirúrgica, pues igual que cualquier patología que os lleva a una cirugía, quizás después de un mes y medio, en función del proceso de cicatrización. Pero después de la cirugía sí hay que hacer ejercicios, obvio. Después de una cirugía de una hernia discal, Rafa, ¿puedo hacer ejercicio? Puede no, debes, ¿verdad? Y después de una cirugía de mi hombro, ¿debo hacer ejercicio? Claro que debes, de forma obligatoria. ¿Cuándo? Bueno, vamos a respetar un poco el proceso de cicatrización, pero hay que hacerlo siempre. Pero esa patología de desprendimiento de retina, si es importante, eso lo va a marcar el oftalmólogo en este caso, que es el patólogo del ojo, ¿no? O del complejo ocular. Luego ya para terminar, sí que me han surgido a mí la curiosidad de, bueno, tú como fisio que ya estás trabajando con este tipo de pacientes, has mencionado, bueno, has hablado de tu hijo, has hablado de dislexias en el colegio, ¿puede ser que sea un tipo de paciente más pediátrico el que acuda a tu consulta? Sí, mira, este tipo a nivel cognitivo, porque es más infantil, de edad escolar, porque es cuando más se detectan ahora.
Antiguamente, y entre ellos estoy convencidísimo que yo también, yo algunas veces confundo letras, confundo palabras, leo una palabra que realmente no está así, me salto algunas letras y a veces tengo que pensar, ¿eh? Alguna palabra, fíjate que es una chorrada, Antonio, pero una palabra que sea y lleven dos L's, la confundo con la ñ, que no tiene nada que ver. Digo, yo he tenido algún problema posiblemente, o a nivel disléxico, ¿sabes? Estoy convencidísimo. ¿Qué ocurre? Que eso antes no se veía, pero ahora lo tienes ahora. A veces tenemos mucha dificultad pues, para hacer una actividad ahora de adultos. Y posiblemente desde pequeño ya tenías ese problema, ¿no? Y ese, efectivamente, ahora se detecta mucho. Mira, yo hace, no sé, no recuerdo, quizás 4 o 5 años más o menos, no recuerdo. Yo fui a un colegio, a la Sierra de Cádiz, porque tuve una paciente que venía por una diplopia, una visión doble. Y claro, yo la traté porque ya venía diagnosticada del neurólogo, del oftalmólogo, que el diagnóstico era que no tenía nada. Entonces, bueno, si no tenía nada, ahí sí que podemos trabajar nosotros, ¿no? Eso para mí fue el mejor diagnóstico. Claro, dice que tienes un tumor, pues dices tú, bueno, yo aquí no voy a tocar. Bueno, pues era un problema, de verdad, Antonio, era un problema del músculo oblicuo superior, ¿no? Esta chica trabajaba mucho de costurera, hacía un trabajo muy fino y le hicimos 4 ejercicios, 2, 3 técnicas. Rafa, ahora mismo no veo doble. Y bueno, pues posible mañana sí, ¿vale? Esto nos dice que el camino vamos bien. Y la acompañante, a lo que voy, Antonio, la acompañante era directora de un colegio, venía acompañando, creo que era su amiga, ¿no? Y empecé a hablar un poco de la importancia del ojo, tal, con el rendimiento cognitivo a nivel escolar, y se quedó sorprendida. Rafa, ¿y podemos hacer algo en mi colegio? Cuando tú quieras. Y fuimos allí, tuvimos una mañana, con la tarjetita y con el oclusor, y los niños, que no, ella me lo dijo, era como a doble ciego, ¿no? Dice, aquí, ahí sí puedes testar a estos niños. Y los que testamos había como 8 o 9 con problemas oculomotores importantes. De esos 8 o 9 vinieron a la consulta 2, el resto no vinieron, ¿vale? Se los comunicó a los padres, pero no vinieron, pero vinieron 2. Y yo creo que esto es un camino grande, Antonio, para ir a nivel de colegio y enseñarle a los docentes cómo poder detectar que hay un problema oculomotor en esos niños con dificultades en la lectoescritura, discalculia, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que entrar junto con los profesores, con pediatras, con psicopedagogos. Bueno, ese es un poco el trabajo, yo creo que es súper chulo. Yo siempre digo que cuando el primero que empieza, gana. Es decir, nuestra idea de Juanma y mía es, Juanma, vamos a difundir esto, tío. Yo creo que esto es muy interesante y que la gente empieza a trabajar en un campo que lo tenemos un poquito olvidado, ¿no? A ver, Lucia de Ironía nos comenta, pues a mí me pasa un poco lo contrario. Me cuesta que lleguen a la consulta pacientes desde niños que podríamos evitar problemas futuros. Quizás al trabajar en esfera craneofacial acuden más adultos. Lucia de Ironía trabaja en ATM, sobre todo. Bueno, esa, ahora fíjate, Lucy, ¿no era? Lucy, bueno, en verdad se llama Irene. Ah, bueno, Irene. Bueno, Irene, pues si te dedicas mucho a la ATM, pues muy interesante porque relación directa a nivel oculomotor y temporomandibular. Ya Juanma, que se encarga de la evidencia, puede mandar algún tipo de artículo ahí bastante interesante. Incluso, fíjate, un artículo que nos sorprendió mucho, muy reciente, cómo el punto trigger del esternocleidomastoideo producía alteraciones oculomotoras, ¿no? Era bastante curioso. Qué curioso. Bueno, yo sí que te quería, casi ya para terminar, ¿qué duración puede tener de sesiones un tratamiento como lo que le hiciste a los niños del cole? ¿Son muy Mira, pues largas? esto un poco depende de todo. Como venían de lejos, porque el colegio está a casi unos 100 kilómetros, yo lo vi una vez en semana, creo que fueron 5 o 6 veces, una vez a la semana. Y luego yo le mandaba ejercicio. Esto es como todo. Si tú quieres hacer un trabajo de ejercicio en consulta, lo ideal es que tú le marques una pauta. Hacerlo en consulta y luego ir revisándolo, ¿no? Yo no lo hice en su momento, pero ahora tenemos muchos medios. Es decir, bueno, pues mándame un vídeo por un WhatsApp de cómo lo estás haciendo. Mándame, ahora trabajo pues una vez a la semana, tanto de terapia manual, depende cómo esté, tú le haces ciertos test y le dedicas a la terapia manual, no sé, 15 minutos y el resto lo pones a hacer ejercicio. O hoy solamente hacemos terapia manual y el siguiente día ejercicio. Estos 2 chicos vinieron así, como era una vez a la semana, 5 o 6 sesiones. Y luego sí es cierto que lo ideal es ir al colegio y estos docentes, que son hay docentes que se dedican profesionalmente a estos niños que necesitan apoyo, ¿verdad? Oye, mira, pues con este niño hemos detectado esto y esto. Sería interesante dentro del trabajo que tú haces, pues introducirlo de esta manera o introducirlo de la otra manera, ¿no? Eso yo creo que es fundamental. Tenemos que entrar por ahí. Eso yo creo que es nuestro próximo objetivo. Ya,
ya por curiosidad, ¿sabes si, bueno, porque podría servir como objetivo, un punto bastante objetivo el hecho de que mejorasen sus notas o bueno, su Total, rendimiento académico? total, total y absolutamente. Total, ¿eh? Tuvimos otro chiquito aquí que me decía la madre, Rafa, yo no sé qué le has hecho, pero el niño devora los libros y no le gustaba. Y bueno, pues con eso ya me conformo. El Es lo mejor que rendimiento, obviamente. Y muchos fracasos sala está rentable. cuando Lo que hay, claro, clases particulares. así es. Pues nada, creo que ya damos por finalizada. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta más. No sé si Irene ya se le ha quedado todo claro. Bueno, yo os animo a todos de verdad. Es un curso, bueno, yo creo que casi el 99,9% de los alumnos que lo han hecho, Rafa, me ha sorprendido sobre todo porque es algo tan novedoso que desconocemos y podemos hacer tantas cosas. ¿Cuántos fisioterapeutas conocen que el ojo es un captor de la postura, pero no sé abordarlo, ¿verdad? Y bueno, pues tener esa herramienta es espectacular. Y la verdad es que, bueno, os Eso sí animo que a es todos. cierto. Muchísima gente sí que sabe como, ojo, captor postural, ¿no? Como pie, como ATM. Pero a lo mejor se trata del pie, se trata del ATM, ¿Y ahora qué pero hago? luego, ¿qué hago con el ojo, no? Eso, Exactamente. Pues aquí, miren, yo hablaba yo con un compañero, que hay muchos compañeros, y es bueno, ¿no? El conocimiento es espectacular, pero se hincha mucho de curso y luego con esos cursos digo, ¿qué hago ahora? Bueno, pues mm, cada curso que hagan tienen que integrarlo con otro, ¿vale? Si hacen este y han hecho, bueno, me salió el tema de la punción seca por la punción seca. No vamos a pinchar los músculos del ojo, ¿eh? Ojo. Pero bueno, ya vemos una relación. Esa alteración postural va buscando puntos trigger que se relacionen con la musculatura ocular. ¿De acuerdo? No sé, hay que integrarlo un poco todo, ¿no? perfecto. Pues nada, nos vamos a despedir. Sí quiero recordaros que los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre tendremos el curso en Elche del método Río. Para hoy y para mañana hemos preparado un cupón de descuento de 15 euros, que es Cal2015, que ahora pondremos un story con la promoción. Y bueno, poco más. Esperamos verte a ti y a Juanma en Elche a finales de este mes. Pues será un verdadero placer, sobre todo cenar contigo, que me lo paso muy bien. Bueno, chicos, Antonio, un abrazo muy fuerte, me alegro mucho de verte y saludos a todos, gracias por escucharnos Y y feliz bueno, semana. Muchas una... gracias, Rafa. Chao, Hasta luego. adiós. Adiós.